Cuando la renovación de dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional Morena parece avanzar, da dos pasos hacia atrás. Ahora Jade Kolpolevsky propuso mejor posponer todo para el 2020, porque dice que el padrón del partido que ha encabezado hace casi 2 años está manoseado, no es confiable y usarlo le saldría caro al partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Veamos el contexto. Jade Kolpolevsky propuso posponer la renovación de dirigencia de Morena para el 2020. 4 morenistas buscan encabezar este partido. La misma Polensky, Berta Luján, presidenta del Consejo Nacional, Mario Delgado, coordinador de los morenistas en la Cámara de Diputados, y Alejandro Rojas, senador suplente de Ricardo Monreal. La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia informó que Morena tiene 3.1 millones de afiliados. Según la convocatoria al tercer Congreso Nacional Ordinario, solo 2.6 millones pueden votar a los consejeros responsables de elegir en noviembre a la nueva dirigencia. Aunque Polensky aseguró que el padrón está 100% manoseado y no genera certidumbre, en los resolutivos del Consejo Nacional se acordó revisarlo y utilizarlo dado que fue avalado por el Tribunal Electoral. Hasta este martes el padrón publicado tenía apenas 314,000 de los 2.6 millones de afiliados antes de septiembre de 2017, que son quienes pueden votar y ser votados. Rojas apuntó que el listado estaba rasurado y acusó a Polensky y a Luján de perredizar al partido. Polensky admitió que hay una gran cantidad de quejas y denuncias y que no validará el padrón. De los 4 aspirantes a dirigir el Movimiento de Regeneración Nacional, solo Berta Luján prefiere que sea a través de la votación de los consejeros. El resto ha apoyado que se realice mediante encuesta, como propuso López Obrador. Luján dijo que este método aplica únicamente para candidatos postulados a cargos de elección popular y no para la dirigencia nacional. La convocatoria al tercer Congreso Nacional establece que del 12 al 27 de octubre se realicen los congresos distritales, donde se elegirá a 3,000 congresistas nacionales. Punto y contrapunto. Empezamos este bloque, Eder, contigo, un punto como parte de Morena. ¿Qué nos puedes una decir? conferencia de prensa. No sé si a punto o contrapunto. Yo creo que Morena tiene 5 años de formación. Durante los primeros años nos dedicamos casi de manera exclusiva nos concentramos en ganar la elección del 2018. Los grandes consensos eran respaldar la candidatura del compañero Andrés Manuel López Obrador y ya con la presidencia combatir la corrupción y la impunidad. Era como un poco los consensos que nos congregaron a muchas visiones en un mismo partido político. Nunca pensamos en qué pasaría después con la organización. Y creo que en muy buena medida eso se está reflejando ahora mismo. El 80% de la dirigencia, al ganar, se fueron a ocupar algún cargo en gobierno federal o en las legislaturas o en los gobiernos locales. Y entonces sucede que el partido en lo nacional y en los estatales se ve bastante fraccionado. Se ve dividido, sin consensos en torno a cuál debe ser su papel y además con una serie de visiones muy confrontadas. Yo creo que ha habido mucha irresponsabilidad de parte de la dirección, no solamente de la secretaria general en funciones de presidenta, sino de todas las partes que se preocuparon más por poner un nombre a quien encabezaría la nueva presidencia de Morena y no por definir cuál sería el papel de Morena en este proceso. Yo creo que los procesos de renovación de los partidos arrojan 2 temas muy interesantes. ¿Quiénes quedan al frente de la nueva estructura y quiénes se van después de esos procesos? Y acá algo en lo que estamos como en la tablita, si continuamos por esta senda de no acuerdos, no diálogo y no reconocimiento, es que gente muy valiosa que ha colaborado de manera muy profunda en la construcción del partido termina yéndose después de la renovación. Y ya por último, estas declaraciones, insisto, de forma irresponsable que han hecho todos las y los aspirantes, no nos llevan a nada. Primero, la presidenta propone, pero no sabemos a quién le está proponiendo posponer el proceso. Esa sería una decisión del Tribunal Electoral. El INE ya validó el padrón, no hay por qué posponer en este momento el proceso, porque además ya hay muchos consensos. Berta Luján se la ha pasado confrontando a la militancia con los históricos y con los advenedizos, y también desde una perspectiva de cerrazón, se ha negado a escuchar una sugerencia que hizo el presidente de la República, que nadie conoce mejor a la militancia que él en torno a las encuestas. Y más allá de Mario también él ha hecho como llamados a la unidad, pero es el que menos arraigo tiene en la militancia. Y el otro sujeto, Alejandro Rojas,
una tras otra, un día sí y la otra también, se la ha pasado golpeando a toda la militancia, a toda la dirigencia, a todo el partido, no abona en nada este proceso y él apuesta al descarrilar. Entonces Justo yo creo que... déjame pasar por ahí con Laura, porque Lau, tú tienes un montón de experiencia en procesos electorales, en organización de la militancia, en vida partidista. ¿Qué te dice a ti de Morena esto que estamos viendo el día de hoy? Bueno, primero que nada, la gran lección que a mí me ha dejado una militancia en un partido político es que uno debe de defender ideas y no personas. Y la historia de México también refleja eso. Entonces, lo que estamos viendo, digo, Sartori habla acerca de esto, estamos viendo como un partido, bueno, un movimiento que se quiere hacer partido político e institucionalizarse, que es un partido, la definición de un partido dominante, está pasando una prueba de fuego. Y México batalló muchísimo para alejarse del modelo caudillista, ¿no? De institucionalizar un proceso en donde hubiera un liderazgo que cambiara cada tanto tiempo. Entonces, el ejercicio que estamos viendo es que Morena actualmente, al aglutinarse alrededor de una persona, las ideas se quedaron fuera y ahora al momento en el que la persona ya está en el poder, ya se logra el objetivo, bueno, ¿y qué sigue? Y en esa experiencia, las consecuencias de esto a mí me preocupa mucho el fracaso de Morena como partido político porque va a trastocar el sistema de partidos en México. Y al final de cuentas, al no haber una oposición fuerte como lo que hablábamos, en donde la oposición está quedando a deber, ¿qué es lo que vamos a tener como un mecanismo de participación? No nos sorprenda que los jóvenes, que las personas tengan un desencanto férreo por los partidos porque no representan causas, representan personas. Y como vemos, las personas, pues, puede ser un ministro de la Suprema Corte o un funcionario, cualquier persona, nos quedan a deber porque se equivocan. Entonces, a mí la invitación que sería es, al menos de la lección que llevo es, ¿cuáles son las causas que Morena va a defender más allá de la corrupción? Porque al menos lo que yo veo es un proceso, a diferencia del Partido Revolucionario Institucional, en este mismo modelo de un partido hegemónico, un partido con todo el poder, es el PRI al menos buscó formalizar y fortalecer instituciones. Y entonces, a su manera, no, pues sus instituciones. Fortalecer instituciones, eso lo dicen todos los historiadores, al menos, pero con sus detalles. Pero ahorita lo que vemos con Morena es qué está pasando con la Suprema Corte, qué está pasando con las secretarías de Estado, la fuga de capital, la fuga de formación de cuadros, justo lo que describías. Si se van todos los del partido político a gobernar, ¿quién gobierna el partido político? ¿Quiénes van a ser los siguientes candidatos? ¿Dónde están? Son preguntas que suceden en todas las organizaciones, no solamente partidos políticos, y que vale la pena reflexionar sobre todo cómo yo quiero que a Morena le vaya bien, porque en medida de que a Morena le vaya bien, la oposición tiene que ponerse todavía mejor. Entonces, y tiene que trabajar el doble. Y pareciera que no. Les eleva la barra. Te veo con carita de desacuerdo, Lecona. ¿Algún contrapunto? Digo, no sé. Has sido férreo crítico de Jade Cole, tienes a tu candidata, que en este caso sería Berta Luján, en las votaciones que hemos hecho aquí, ¿no? En las votaciones aquí de si nosotros eligiéramos al nuevo dirigente de Morena. Pues mira, es que yo de Berta es la única persona que no podría hablar mal. Okay. O sea, he estado alguna vez hasta en su casa, no encuentro las cosas que encuentro en los otros, ¿no? No hablemos del operadorcito de Ricardo Monreal, de entrada tampoco, menos mal. Jade Kolpolensky. Jade Kolpolensky es esa persona que defendió a Raúl Cervantes diciendo que fue un extraordinario procurador en plena campaña el año pasado. Es esa persona que defendió a Alejandro Gutiérrez, el operador de Manlio Fabio Beltrones, persona centralísima que estaba detenido en ese momento en Chihuahua, sobre la trama de la Operación Zafiro, sobre los desvíos de César Duarte, y 8 veces lo defendió. Que recordemos era nada más el desvío de recursos públicos para el financiamiento de campañas. De campañas del PRI. Eso me refiero de hablar personas. Por eso, estamos hablando de una persona, es Jade Kolpolensky, la presidenta o no presidenta futura, candidata futura. Jade Kolpolensky, la que hizo toda la mudanza de beltronistas que se fueron a Morena, donde por ahí se le fueron algunos hasta perpetradores. Jade Kolpolensky, la persona que acabamos de ver hace un par de semanas y lo debatimos en esta mesa, también beneficiaria de condonaciones fiscales. Entonces, ese es Jade Kolpolensky, y yo veo justo a una militancia que fue muy consecuente con todas estas cosas que eran gravísimas, porque estaban muy concentrados, ya nos dice Eder, en ganar la presidencia por N mil razones, pero son personajes que se fortalecieron y que ahorita ya son un problema, ya son un estorbo. Mario Delgado es un cínico, hipócrita, traidor perfecto,
Y la persona que estaba un año, en diciembre de 2017, defendiendo la ley, o estando en contra de la militarización del país, usando el hashtag de seguridad sin guerra, invitando a víctimas, poniendo su voz en tribuna, la misma persona que un año después hizo exactamente lo que hicieron los priistas. Aprobar un dictamen de ley, una minuta de Guardia Nacional Militar, no darle espacio a las víctimas, simular un parlamento abierto y al final salir a aplaudir lo que quisiera que sea el presidente, un oficial de partes. O sea, eso está rebajado el coordinador de los senadores, de los diputados de Morena. Entonces, pues sí, está muy negro, pobre Eder. Dos bloques ya con oficialidad de partes en el Congreso, qué barbaridad. Sara, tú no eres necesariamente militante de Morena, pero sí simpatizas con varias de las agendas que enarbola Morena. Sí, digamos que yo voté por Morena en esta elección por las causas, justo no por las personas, porque para mí no eran tal vez las personas adecuadas. Pero esto es mis preguntas tienen que ver con... Realmente yo no creo que Morena realmente es un partido político todavía. Ha sido un movimiento que se está convirtiendo, que se está institucionalizando. Entonces, esperar que todos los procesos sean claros, transparentes, ¿no? Como que ellos mismos, como partido, creo que están, y es impresionante el dato que nos das, 80% entraron al gobierno. Entonces, solo el 20% queda ahí para tomar decisiones como partido. Y entonces es de pensar, ¿cómo vamos a incluir más personas? ¿Cómo vamos a crear militantes que realmente están a favor de las políticas que ahora están llevando a cabo, mucho más allá del presidente, ¿no? Y lo que a mí no entiendo realmente del proceso es que si no se puede hacer campaña en ninguno de los aspirantes, ¿cómo puedo saber yo, si fuera militante dentro de Morena, cómo puedo saber yo cuál es la plataforma, cuál es la diferencia entre esas personas? ¿Qué es lo que ellos buscan hacer con el partido, ¿no? Porque en realidad entonces ellos no pueden hablar de eso, no pueden buscar apoyo. En el Congreso Nacional se va a dar la posibilidad, pero como ahorita como ciudadanos no estamos viendo ninguna diferencia, sino los estamos juzgando por todo lo que ellos llevan y pues muchos traen mucho bagaje. Entonces creo que en realidad tiene que ver con, como dice Laura, ¿cuáles son los otros ejes, los pilares que va a trabajar Morena más allá de combatir la corrupción? Y buscar la manera de que sí tienen que integrar más personas, porque claramente más personas votaron por Morena. Entonces la pregunta es, ¿cómo se afilia realmente? Sí. ¿Cómo buscamos esa entrada? ¿Y cómo hacen que cambiamos de cómo fueron los partidos políticos antes? Yo diría que el PRI sí institucionalizó de una forma brutal, fuerte. Yo tengo miedo de todo lo que hicieron con el país, y el PAN siguió eso. Y entonces lo que ha intentado hacer Morena, yo creo, es sí romper esos ciclos, romper esas maneras de cómo... Bueno, por lo menos están intentando. Y dos me pidieron la palabra. Eder, 20 segundos rápido. Y Laura el último. Rápidamente, creo que regreso al asunto de las encuestas. El presidente propuso este método que efectivamente tendría que haber pasado por mucho diálogo y mucho acuerdo político, no precisamente porque quisiera la encuesta, sino, y creo yo, hizo una interpretación personalísima, él lo que está queriendo evitar es el choque de trenes que parece que va a suceder. Al final, el mecanismo va a ser el que se aprobó en la convocatoria, quienes elegirán a la presidenta, yo creo que está entre dos compañeras, la presidencia, quienes van a elegirla serán el Congreso Nacional, es ahí donde se dará el debate entre los aspirantes, y al final lo que a mí me preocupa son dos cosas específicamente, y tengo una esperanza. Mi esperanza es que quien va a salvar todo esto es la militancia que sí está ávida de participar y que son quienes están generando un proceso que al final salvará toda la unidad. Y lo que me preocupa es que de las dos, ninguna tiene en realidad una participación positiva electoralmente hablando, no son eficaces electoralmente hablando, y el resultado de esta elección lo demuestra. Y necesitamos más operadores. Últimos 10 segundos, mira. Sin partidos políticos no hay democracia, así lo hablaba hoy con Pepe Fernández Santillán, y me parece que en México estamos yendo hacia allá, y eso es la parte preocupante. Muy bien, pues bueno, seguramente aquí discutiremos los resultados, discutiremos, espero, las plataformas que se presentarán de los suspirantes a esta dirigencia. Por lo pronto, volvemos, vamos a una pausa, regresamos con el último bloque y la paparrucha de la noche.